Paz en vuestros corazones. La paz de Cristo en vuestras vidas. Tomen su asiento. Buenos días, bienvenidos. Damos gracias al Señor por este precioso tiempo de poder alabarlo, poder honrar su nombre. El tema que queremos compartir en esta mañana: un siervo para la gloria del Padre. Un siervo para la gloria del Padre. Sean bienvenidos todos a este lugar. Qué gusto, veo después de mucho tiempo algunas personas acá. Sean bienvenidos, bienvenidas. Nos estamos muy contentos de tenerles en este lugar. Libro de Filipenses, capítulo 2. Quiero llevarlos allí a leer unos pasajes que nos hablan de lo que queremos en esta mañana poder meditar con ustedes y que podamos ser edificados, que podamos ser ministrados. Un siervo para la gloria del Padre. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer unos pasajes que están aquí. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos y a la iglesia que estaban en la región de Filipos, y dice lo siguiente: humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Estos pasajes nos están mostrando lo que es el corazón de nuestro Señor Jesucristo, y a la vez nos está mostrando el corazón que Dios nos ha dado como herencia. ¿Cuántos se gozan por esto? Ese es el corazón que Dios nos ha dado como herencia, por medio del sacrificio de Cristo y por medio de su salvación. El corazón de uno que vive para la gloria de Dios. Esa es la realidad. El corazón de uno que vive para la gloria de su Dios. Cristo vivió para la gloria de su Padre. Mire, Cristo vivió para la gloria de su Padre. Y ese también es el corazón que usted y yo hemos recibido por el nuevo nacimiento. Esa es una realidad para cada creyente. Y en este pasaje está representado el centro de la carta a los filipenses. Y el apóstol Pablo nos está enseñando cómo se llevó a cabo nuestra redención. Jesús descendió a la tierra para que nosotros
ascendamos a una vida de gloria. Repito, Jesús descendió a la tierra para que nosotros ascendamos a una vida de gloria. Él se humilló para que nosotros seamos glorificados en Él. En otras palabras, la gloria del cielo, Cristo la trajo a la tierra. ¿Cuántos se gozan por Él? Eso fue lo que hizo Cristo. Él se humilló, hermanos, para que usted y yo seamos glorificados en Él. Él tomó nuestro lugar de muerte para que nosotros vivamos hoy por su vida. ¿Cuántos tienen vida de Cristo aquí? Y todo esto lo hizo de forma extraordinaria, porque Él supo vivir para la gloria ¿de quién? De su Padre. Entienda esto, iglesia amada. Cuando Cristo fue a aquella cruz y tomó mi lugar, su lugar, ¿qué estaba haciendo? Jesús estaba demostrando el verdadero corazón de lo que implica tener, hermanos queridos, una vida completamente rendida y entregada a los propósitos de Dios. A los propósitos de Dios. Este siervo, para la gloria de su Padre, sabía y entendía que su vida no le pertenecía. No le pertenecía. Él no vive para sí mismo. Toda su mente, sus planes, sus propósitos son para su amo. Son los de su amo. Su vida se resume en una sola cosa: complacer ¿a quién? A su Padre, a su Señor. Mateo 3:17, la palabra dice, donde Dios declara: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Esa fue en todo tiempo la pasión número 1 de nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento de la voluntad de su Padre, su Señor. El apóstol Juan, en el capítulo 4, verso 34, Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y acabe su obra. Juan 5:30, no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 38, dice: porque he descendido al cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En todo momento vemos que Jesús era cumpliendo la voluntad ¿de quién? De su Padre. Hermanos queridos, iglesia del Señor, Jesús produjo la complacencia que nosotros, usted y yo, debíamos haber producido en el Padre. Pero el Hijo satisfizo su complacencia. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús entendía muy bien el significado de la palabra doulo, que se la utiliza para siervo en estos pasajes. Jesús tenía bien claro que toda su vida se reducía a una sola cosa. ¿Y cuál era esa cosa? La búsqueda y el cumplimiento de la voluntad de aquel que lo llamó, su Padre. Cristo procuró hacer todo esto en su tiempo que vivió entre nosotros. Y el apóstol Pablo habla de la encarnación de Dios en medio de una carta donde está llamando la atención a la iglesia de Filipos para que pueda vivir con gozo en medio de las persecuciones, en medio de la crisis, en medio de las prisiones. Y para ello está diciendo Pablo: aprópiense de esa mentalidad y de ese sentir de Cristo Jesús. Pablo también estaba al tanto de lo que estaba pasando en la iglesia que él había fundado en la región de Filipos. Hermanos, y él había escuchado algunas cosas, por ejemplo, que se está mandando alguna división en iglesia. Y Pablo dice en el capítulo 4, versos 2 a 3, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, dice. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel,
que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí vemos que Pablo había escuchado algunas cosas y lo tenían preocupado a Pablo. Él había escuchado estas posibles divisiones y está ofreciendo en este pasaje la solución, la clave, hermanos, para la vida cristiana poderosa. Él está dando soluciones para la convivencia entre hermanos y para que se sirvan mutuamente, eliminando de en medio, hermanos, la pugna que podría estar viviendo o experimentando la iglesia en Filipos. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos ayuda a entender el texto de la humillación de Cristo, hermanos. Nos ayuda a entender los pasajes que vamos a estudiar en estos momentos, el capítulo 2, del verso 5 en adelante. Y entonces vemos aquí en el capítulo 1 que Pablo explica 4 cosas muy importantes. Explica el poder. ¿Y cómo explica el poder? Dice, número 1, sean de un mismo sentir. Mire, sean de un mismo sentir. ¿Qué significa eso? Que para eso se requiere humildad. Es decir, pensar de nosotros tal como Dios piensa. Número 2, da la recomendación Pablo, sean de un mismo amor, dice. Para ello se requiere un deleite diario en Dios. Número 3, sean de un mismo espíritu. Y para esto se requiere madurez espiritual. Punto 4 dice, sean de un mismo propósito. Y para ello se requiere renunciar a mi voluntad para tomar la voluntad de ¿quién? De mi Señor. Mire, y cuando cada uno de nosotros hace esto, el problema de la división que estaba atravesando la iglesia de Filipos se soluciona. El problema del conflicto entre Bodia y Síntique queda solucionado. Queda solucionado. Esa es la palabra del Espíritu Santo para sellar estas grietas en la iglesia de Filipos. Entonces, la pregunta que cabe hacernos hoy es, ¿cómo ser de un mismo sentir, pastor? ¿Cómo ser de un mismo espíritu? ¿Cómo ser de un mismo amor? ¿Cómo somos de un mismo propósito? Hermanos, por la palabra vemos que no hay otra manera de lograrlo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo hoy. Porque la iglesia del Señor está viviendo momentos bien complejos. Está atravesando cosas muy fuertes, la iglesia de Cristo. Y para que cada uno de nosotros pueda manifestar el poder de la vida resucitada en nosotros, necesitamos dar estos pasos. Y en estos pasajes vemos al Dios Creador dejando todos los privilegios, hermanos, los privilegios de su divinidad, para venir a esta tierra a rescatar a hombres y mujeres frágiles, falibles, y convertirlos en adoradores suyos. Hermanos queridos, ¿sabe usted que un verdadero hombre se mide por qué también sabe manejar sus privilegios? Un verdadero hombre se mide por qué también sabe manejar sus privilegios. Un hombre o mujer que vive como siervo para la gloria del Señor jamás usará sus privilegios para promoverse a sí mismo, o para promover su nombre, o para promover su causa. Jamás. Hermanos, sino que aquel que vive para la gloria de Dios, ¿qué va a pasar? Usará sus privilegios única y exclusivamente para que Cristo sea visto y para promover su reino en esta tierra. Para promover su reino en esta tierra. No para jactancias, no para glorias del hombre vanas, no. Si un verdadero siervo no hace otra cosa que promover el reino de Dios por medio del manejo de sus privilegios, entonces podemos ver por la palabra que Jesús es un modelo supremo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jesús es el modelo supremo. Entienda esto, iglesia amada. Nadie tuvo ni los privilegios, ni la autoridad, ni el poder, ni la posición, ni el conocimiento de los demás
que Jesús ha tenido siendo Dios. Nadie enfrentó y venció las tentaciones como el Hijo de Dios. Él lo hizo, hermanos. Él tuvo, dice la palabra, que él tuvo todos los privilegios y aún así pudo humillarse como siervo. Jesús es un verdadero hombre. Ahora, ¿cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Verso 5 lo declara. Pablo lo explica, hermanos. Y hay 5 aspectos sumamente importantes que yo quiero que en esta mañana usted los medite, los guarde, los atesore en su corazón, porque esto le va a cambiar el panorama como creyente, como hijo de Dios y como siervo del Señor. Número 1, su actitud. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? La palabra de Dios me muestra que esta palabra actitud viene de la palabra froneo, que significa una disposición de mi vida. Significa una decisión de mi espíritu, hermanos. Froneo significa una inclinación natural hacia una dirección. Y Pablo nos está diciendo que debe haber en cada uno de nosotros una disposición ¿de dónde? De nuestro espíritu, nuestra mente, y abrazar el mismo deseo que hubo en Cristo Jesús. Por eso es que en el verso 5 se nos dice: haya pues en vosotros, ¿qué? Este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Qué significa este pasaje? Se lo explico. Aquí se nos está llamando a tener una actitud mental. Se nos está exhortando a tener una disposición de vida continuamente. Es decir, debe ser un estilo de vida que debe ser desarrollado por todo creyente. Y esto no es intermitente, no es por momentos, hermanos, sino en cada momento, continuamente. Este sentir fue continuo y permanente en Cristo Jesús. Mire, por la palabra vemos que Él no se comportaba como siervo en determinados momentos solamente, sino que Él toda su vida, siempre, en toda circunstancia, siempre era ¿qué? Un siervo. Era un siervo. Esta debe ser también nuestra actitud, porque hemos recibido el mismo Espíritu de Cristo. ¿Cuántos se gozan por eso? Usted y yo hemos recibido el mismo Espíritu de Cristo. Esta debe ser también nuestra actitud, porque hemos recibido todo lo de Dios. Iglesia amada, ser siervos en la casa, ser siervo en el trabajo, ser siervo en iglesia. En otras palabras, ser siervo continuamente en todo lugar. Ese es el llamado de Dios. Ese fue el ejemplo de Jesús. Fue siervo en toda circunstancia. Y el cristiano está llamado a ser siervo en todo momento y en todo lugar. Porque hemos recibido el mismo Espíritu de Cristo. Siervos en el trabajo. Comportarme como lo que ya tengo. ¿Y qué es lo que tenemos? Sencillo. Tenemos a Cristo, el siervo, dentro de nosotros. Nuestra esencia es la misma actitud que hubo en Cristo de servir a los propósitos de su Padre. Ser siervo implica un ejercicio de mi voluntad. Es decir, yo debo tomar la decisión de alinear mi voluntad. Mire, de alinear mi voluntad para hacer lo mismo que Jesús hizo. Porque si yo estoy pasivo, yo no voy a ser transformado como siervo. Dios hace la transformación, pero yo tengo que participar en esa transformación. Yo tengo que ser parte activa en esa transformación. Hermanos queridos, porque es así como se trabaja. Tengo que renunciar a mi voluntad de querer ser servido y para tomar la voluntad de ¿quién? De Jesús. Y entonces tenemos la capacidad ya de poder vencer todos los deseos de la carne al abrazar la misma actitud de siervo como Cristo. Voy a vencer en contra de la comodidad de estos días.
Porque hoy día, hermanos, los cristianos quieren ser muy cómodos. Muy cómodos. Vamos a vencer nuestro egocentrismo, que es muy común en estos tiempos. Vamos, hermanos, a vencer toda vanidad de esta generación. Entonces, cuando yo me apropio de la realidad del Espíritu de Cristo en mí, créalo, hermano querido, hermana querida, tendremos el poder para vencer todos los días la actitud rebelde de nuestro corazón. Porque nuestro corazón siempre tiende a ser rebelde. Solamente así mi corazón no se exaltará por encima del propósito al cual fuimos llamados usted y yo. Yo necesito, usted necesita participar. Necesitamos ser parte o formar parte activa de ese proceso, disponiéndonos al Espíritu de Dios que ya nos habita. Porque el Espíritu de Dios es una realidad en nuestras vidas. Hermanos, y haga su obra en cada uno de nuestros corazones. Dios nos ha dado ya la gracia y el poder para participar de ese proceso, de renunciar a nuestra actitud egoísta y tomar la actitud de Cristo, el siervo que habita en cada uno de nosotros. Escúcheme, iglesia, el poder de Dios y mi deleite en este hecho de que ya tengo a Cristo en mí, se unen. ¿Con qué propósito, pastor? Se unen para hacer los cambios que necesitamos usted y yo. Porque los dos trabajan. Mi disposición, mi deseo y el deseo de Dios operan aquí juntos en nuestras vidas. Y entonces vamos a ver los cambios. Hermanos queridos, así funciona la palabra. El Espíritu Santo y mi disposición se unen y comienzan a operar en nuestras vidas. Pablo nos está escribiendo aquí en esta carta de un modo imperativo. Un modo imperativo. O sea, ¿qué significa eso? Que él no nos está dando una sugerencia. Pablo no le está dando a la iglesia de Filipenses, a los hermanos de Filipo, que les da un consejito o consejo o les da una opción. No. Él, en su condición apostólica, está ordenando a los hermanos de Filipo a que haya el mismo sentir de Cristo. Él les está diciendo, tiene que haber el mismo sentir de Cristo en ustedes. Y de forma activa y de forma permanente. Esto es algo que yo debo hacer continuamente, hermano, y es una orden de Dios. Y si es una orden de Dios, significa que requiere ¿qué? Renuncia a nuestra voluntad. Entonces, escuche, en la medida en que yo me deleito en Cristo como siervo, entonces Dios va a hacer una transformación en mi vida, en mi alma. Y Jesús siempre tuvo esa actitud de siervo. Desde antes que los tiempos comenzaran, por la palabra, vemos que Él no necesitó ser transformado en siervo, porque Él ya era un siervo. Jesús ya era un siervo. Pero usted y yo, nosotros, necesitamos ser transformados en nuestras mentes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Usted y yo sí necesitamos ser transformados. Mire, la vida de los discípulos, cuando estudiamos los evangelios, la vida de los discípulos son evidencias o pruebas que necesitamos ser transformados en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos. La palabra nos muestra a Pedro, al igual que a Jacobo, a Juan, llamados los hijos del trueno. Ellos nos prueban que tú y yo necesitamos ser convertidos de rebeldes a siervos. Que no estemos cuestionando la voluntad de su amo. En los evangelios podemos notar algunos aspectos de la vida de estos apóstoles. Ellos querían prominencia. Usted lo puede leer en su casa en Marcos 3:17. Ellos querían prominencia. Ellos querían, hermanos, ser vistos. Ellos querían ser reconocidos. Querían ser puestos en honra. Y muchas veces igual pasa con nosotros. Muchas veces nos comportamos como ellos. Medimos a los demás en términos de lo que ellos puedan hacer por nosotros, los demás puedan hacer por nosotros. Hermanos, nos comportamos como que ellos pueden alimentar nuestro ego.
o satisfacer nuestras necesidades. Y muchas veces nos comportamos de esa manera para recibir beneficios. Es más, yo podría decir que muchas veces nos aprovechamos de las personas aparentemente para la gloria de Dios, pero en realidad no es así, son para nuestras glorias. Y esto es una gran realidad, hermanos. ¿Cuántos de nosotros venimos ante Dios para obtener ventaja de Él? Hermanos, esa es la realidad. Muchos de nosotros venimos a Dios a obtener ventajas, beneficios y favores especiales. A veces le pedimos dirección para nuestros propósitos a Dios. Y no le pedimos dirección para los propósitos de Él a través de nuestras vidas. ¿Cuántas veces buscamos su aprobación para nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestros afanes? En otras ocasiones queremos su poder para nuestros proyectos, para mis planes. Y yo podría decir que muchas veces también buscamos de Dios un cheque en blanco para usarlo como nosotros queremos. O sea que nos estamos comportando como Jacob y como Juan. Por lo tanto, requerimos abrazar la imagen de Jesús, el siervo, en cada uno de nosotros. La actitud de todo creyente ante nuestro Padre Celestial debe ser vivir, hermanos, humillados ante su presencia, para que Cristo sea el único que se ha visto en cada una de nuestras vidas. ¿Qué decir de su despojo? Cristo Jesús dejó su posición siendo en forma de Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios. Mire, cuando Cristo bajó de posición, por la palabra vemos que Él nunca dejó de ser Dios. La palabra de Dios declara en Malaquías 3:6 que Dios no cambia. Dios no cambia. Santiago 1:17 dice que en Él no hay mudanza, ni sombra, ni cambios. Porque Él es inmutable. Y cuando Cristo se encarnó, tomó una naturaleza humana, pero escúcheme, pero en ningún momento dejó de ser el Dios eterno. Imagínese usted, el Dios de los cielos, quien no puede tolerar el pecado en su santidad y en su ser, no consideró su posición y se despojó de ella por un momento. Y cuando Cristo empieza a descender, ¿dónde comienza? Él empieza en el lugar más alto. Y Él desciende desde arriba. Él desciende de su majestad. Él desciende desde su trono, hermanos. Debemos entender que Cristo, antes de encarnarse, estaba en lo más alto de su majestad. Cristo, desde esa posición, empieza a descender y a humillarse. Pregunto, si siendo Cristo Dios se humilló, ¿cuánto más nosotros, su creación? ¿Cuánto más nosotros, sus criaturas? Él comenzó como creador y yo como una criatura. Nosotros debemos entender, iglesia del Señor, sin Cristo estábamos con una mente entenebrecida. Teníamos un corazón de piedra, una voluntad esclavizada al pecado. Y cualquier persona que esté en esa condición merece ser humillado. Merece y merecía ser humillado. Pero el Redentor, el Mesías, el Dios 3 veces santo, no merecía ser humillado. Él como Dios disfrutaba de la adoración más pura de parte de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines en el cielo. En otras palabras, Él disfrutaba de una adoración sin pecado. Él disfrutaba de una adoración
sin motivaciones incorrectas. Y de esa condición vemos que Él decidió descender sin dejar su naturaleza divina. Miremos cómo Cristo dejó sus privilegios. Miremoslo. Ningún otro ser tiene más poder. Ningún otro ser tiene más posición. Ningún otro ser tiene más autoridad. Ningún otro ser tiene más conocimiento que la persona de Dios. Y Cristo, mi Señor, teniendo todo el poder del universo a su disposición, en sus manos, imagínense, se deja clavar, se deja sacrificar, se deja matar en un madero, hermanos, por hombres débiles. Jesús teniendo una autoridad que al hablar los vientos le obedecían. Teniendo una autoridad que los enfermos eran sanados. Teniendo tal autoridad que los muertos eran resucitados. Mas sin embargo, a pesar de todo eso, Él se sometió a la autoridad corrupta de los hombres. Teniendo los privilegios de la divinidad, Cristo tomó sus privilegios, los puso a un lado y descendió. Yo creo que este es un buen ejemplo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este es un buen ejemplo para nosotros que luchamos muchas veces con privilegios pequeños, ínfimos, diminutos. Privilegios que reflejan que en nosotros no hay la más mínima actitud que hubo en Cristo Jesús. Piense esto, iglesia del Señor. Cristo conocía el corazón de 12 hombres y que muchos de ellos lo iban a negar. Eran hombres como usted y yo, no confiables, mas sin embargo tomó su misión eterna y sagrada y les delegó en manos de esos hombres no confiables y falibles, porque a esos hombres Él los iba a transformar en vasos para su gloria. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, transformándose en vasos, instrumentos que traigamos gloria y honra a Él. Debemos entender que usted y yo cada día estamos en un proceso de transformación de nuestra mente. Cristo sabía eso de sus discípulos. Lo conocía a cabalidad. Y por eso les otorgó su misión y la puso en sus manos. Porque a través de esa misión, Jesús iba a continuar desarrollando su carácter en cada uno de ellos. Y lo mismo quiere hacer Jesús con cada uno de nosotros. Cuando decidimos despojarnos. Cuando decidimos humillarnos. Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque un verdadero siervo no vive para su ideal, sino que vive siempre para su Señor. Note esto, hermanos. Note esto. En el tiempo de la esclavitud, los esclavos no tenían derechos. No tenían que reclamar. Los esclavos no tenían privilegios. Los esclavos estaban para agradar y satisfacer solamente los requerimientos de sus amos. Y esa debe ser también nuestra posición. ¿Cuál posición, pastor? Vivir para deleitarnos en hacer su voluntad y no la nuestra. Y no la nuestra. ¿Qué decir de su humillación? En estos pasajes que hemos leído no solamente vemos la humillación de Cristo, sino que Él mismo se humilló. Lo humillaron, pero vemos que Él mismo se humilló. Nadie lo humilló a Cristo, hermanos, sino que Él se autohumilló. Dios Padre humilló a Faraón en Egipto. El Dios eterno humilló en Babilonia a un rey llamado Nabucodonosor. Dios eterno humilló a Jonás, hermanos,
para que vaya a Nínive. ¿Por causa de qué? Por causa de sus corazones rebeldes y endurecidos. Pero aquí vemos que Cristo no necesitó ser humillado por el Padre, sino que Él mismo se humilló. Él mismo se humilló. Cuando Cristo se despojó del uso de sus atributos divinos, Él no dejó de ser Dios. Cristo nunca dejó ninguno de sus atributos propios de Dios. Mas, sin embargo, Él no hizo uso de ellos, que es diferente. Siempre se mantuvo Jesús como Dios, pero lo interesante es que no usó sus atributos. No hizo uso de su omnisciencia, omnipresencia y demás atributos. Es más, Cristo nunca renunció a sus atributos. ¿Sabe a qué renunció Jesús? Jesús renunció a su derecho de poder usar sus atributos como Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo renunciaba a uno de sus atributos, entonces Él dejaba de ser Dios. Él dejaba de ser Dios. Cristo dejó por un instante al lado su gloria, sus privilegios, sus derechos, su adoración, pero siempre se mantuvo en la condición de Dios, a la cual dice la palabra que Él no se aferró, porque Él renunció a sí mismo. Eso hace, hermanos queridos, de la entrega algo extraordinario. Yo pregunto, ¿por qué la divinidad si estuvo dispuesta a renunciar a todo eso? Y nosotros somos rebeldes en renunciar. ¿Y por qué nosotros, siendo rebeldes, no podemos hacer lo mismo? Yo pregunto, ¿de dónde viene nuestra rebeldía? Si el Señor lo hizo, entonces significa que yo también debo hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? La razón por que somos desobedientes a renunciar a nuestros privilegios es porque la criatura o su creación encuentra en este mundo temporal, encuentra en los títulos, encuentra en los privilegios un valor. Pero por la palabra vemos que son valores ilusorios y valores al cual nunca deberíamos recurrir. Encontramos valores temporales y lo más preocupante es que nos aferramos a ellos. ¿Por qué nos aferramos a ellos? Porque creemos y pensamos que esas cosas temporales nos dan un aparente valor. Y por eso nunca queremos renunciar a ellas. ¿Por qué no queremos renunciar? Porque no queremos perder valor, pues. Entonces no queremos renunciar a ellas. Pero cuando Cristo nos salva y nacemos de nuevo, nuestro valor es Dios y nadie más. Nuestro valor debe ser Cristo y nadie más. Por eso fue que Pablo escribió a los hermanos de Colosas, le dijo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pregunto, ¿dónde está su corazón? ¿Cuál es el valor de su corazón? Porque, hermanos, el llamado del Evangelio es poner a nuestro valor, nuestro sentido, nuestro significado en una persona. ¿Cuál persona, pastor? Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué es importante poner nuestro valor en Cristo y nadie más? Porque, hermanos, cuando nuestro valor y nuestra mayor riqueza es Cristo, será muy fácil, escúcheme, será muy fácil renunciar y deshacernos de todo lo demás que está ocupando el espacio que solamente Cristo debe ocupar en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Cuando nuestro valor está en Dios, no tenemos que luchar por nada. Escúcheme esto. No tenemos nada que probarle a nadie. No tenemos nada que temer. Y por ende no tenemos nada que esconder. Por esta razón, Cristo sí pudo hacerlo, porque Él tenía todo su valor. ¿En quién? En su Padre.
El único valor que primaba en el corazón de Cristo era su Padre. Él es el creador y usted y yo somos, ¿qué? Sus criaturas. Él es el dador, pero nosotros aún nos comportamos como egoístas. Lamentablemente seguimos reclamando como nuestro lo que no es nuestro. Mire, Cristo, quien lo poseía todo, no reclamó nada para sí. Nada reclamó. Sin embargo, nosotros que no poseemos nada, lo reclamamos todo para nosotros. Qué contraste, ¿verdad? Yo pregunto, ¿se ha preguntado alguna vez por qué Jesús murió así? Con sus brazos extendidos. Cristo abre sus brazos y ¿qué hace? Da, otorga. Todo lo da, todo lo dio. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cerramos nuestras manos y empuñamos. Esa no es la mente de Cristo. Esa no es la actitud de un creyente que vive para su gloria. Nosotros no somos dueños de privilegios, de posiciones. Sin embargo, nos creemos dueños aún de nosotros mismos. Y así vivimos, así actuamos, así funcionamos. Hermanos, y no solo eso, sino que vivimos como dueños de nosotros y de los demás. En todo lo que hacemos debemos reconocer que todo es por la gracia de Dios y nada más. ¿Acaso se nos olvida que todo es de Cristo? Que todas las cosas fueron creadas. Pablo dice en Colosenses 1, 15 y 16, todo fue creado por Él y para Él. Todo Dios lo diseñó de esta manera. Bendito sea el Señor. Todo tiene que ser de Él. Todo viene de Él. Y todo es por Él y para Él. Dios lo diseñó de esa forma. Miremos a Cristo. Él lo tenía todo, hermanos. ¿Qué le faltaba a Cristo? Nada. Mas, sin embargo, vemos que lo entregó todo. Cristo se quedó, como dicen, pelado. Se quedó sin nada. Y al pensar Pablo en eso, dice, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Iglesia, abracemos este nuevo corazón. Abracemos este nuevo corazón. No nos quedemos con nada. Entreguémoslo todo como Él lo hizo. Ese es el llamado, hermanos. Esa es la exhortación. Muchas veces no queremos renunciar porque seguimos aferrados a nuestro egoísmo. Como criaturas egocéntricas desde el día en que nacemos. Un bebé, por ejemplo. Cuando nace, ¿cómo nace el niño? El niño nace con los puños cerrados. ¿Y cuál es el mensaje que está diciendo? Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Así nace el niño. Hermanos, con los puños cerrados siempre será mío. Cuando al niño le regalan un juguete y el ñañito quiere que se lo preste, ¿se lo da? No se lo da. ¿Qué es lo que dice el niño? No, porque es mío, es mío, es mío. Es decir que muchas veces somos egoístas desde que nacemos. Y no solo egoístas, sino que también somos temerosos y rebeldes. Y por eso es que buscamos, Iglesia del Señor, seguridad. ¿En qué? En posesiones, seguridad en los títulos, seguridad en los privilegios, tratando de encontrar seguridad fuera de Dios. Terrible, ¿no? Siempre queremos que las luces y la atención de la gente estén sobre nosotros. Escuche. Y cuando no están las luces sobre nosotros, no queremos que las luces ni la atención estén sobre nadie más. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama envidia, se llaman celos.
Pero en Cristo vemos otra actitud, hermanos. Cuando Cristo encendía las luces, Él las encendía sobre su Padre diciendo: Padre, glorifica a tu Hijo como tu Hijo te glorifica a ti. En muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, usted ve en los evangelios, Jesús siempre centró su atención en los que estaban alrededor de Él. Siempre. Y nunca centró la atención en sí mismo. ¿Y por qué le digo esto? Porque Él centró sus ojos y centró su atención en una mujer samaritana. Y los samaritanos eran gente rechazadas por los judíos. Él puso su atención y puso las luces sobre un hambriento, un necesitado, sobre un leproso, sobre un enfermo. Puso su atención y puso sus luces en una prostituta. Puso su atención en los recaudadores, que eran gente rechazada, los recaudadores de impuestos. Pero ahí estaba el Señor, hermanos, poniendo su atención, dirigiendo su atención a ellos. ¿Con qué propósito, pastor? Para que nosotros hoy viéramos la obra de Dios de perdón, de gracia y de restauración. Es interesante ver en los evangelios que Él siempre se centró en alguien que se encontraba perdido o perdida. Hermanos, es interesante que para nosotros nuestro camino de gloria es siempre subir, subir, escalar, escalar. O sea, queremos ir ascendiendo en posición. Pero para Jesús, el camino a la gloria fue siempre bajo, bajo, bajo y bajo. Nosotros queremos subir, pero Jesús quería era bajar. Tremendo, hermano. Bajando y bajando, descendiendo, renunciando cada vez, en cada oportunidad, a lo que le pertenecía. ¿Con qué propósito? Sencillo, para deleitarse en hacer la voluntad de ¿quién? La voluntad de su Padre. Es decir, lo opuesto a la mente caída, lo opuesto a la mente de Jesús. Pero bendito sea el Señor, que la misma mente de Cristo es la mente que nos pertenece a nosotros por haber creído. ¿Cuántos se gozan por eso? Sin embargo, cuando nos aferramos a los valores temporales, el problema es que nosotros no queremos descender. No queremos descender. Incluso para muchos, descender se considera ofensivo e inaceptable. Sin embargo, vemos por la palabra que para Jesús el descenso era necesario, era glorioso, con tal de rescatar a esta humanidad y redimirla. Y redimirla. Para nosotros ascender es lo mejor, pero para Cristo descender era lo de más apreciado valor. ¿Qué decir de su sacrificio? Mire, Jesús no solamente se hizo hombre, y eso de por sí ya era suficiente humillación. Hacerse hombre para Jesús ya era humillación, sino que también se hizo siervo. Vemos que Cristo tomó la verdadera forma de Dios hecho hombre cuando Él decidió venir a esta tierra. Interesante, hermanos, cuando estudiamos la vida de Jesús, que Él no llegó a Atenas, Él no apareció en Atenas, Él no apareció en Roma, que eran ciudades prominentes en ese tiempo. Él no llegó a Jerusalén, hermanos. ¿Sabe dónde vino? A Belén. Apareció en Belén. Y ustedes conocen que Belén era una aldea escondida y desconocida en Medio Oriente. Imagínense usted a Jesús, luego de haber estado rodeado de gloria, acompañado de ángeles, arcángeles, principados, serafines, querubines, pasa ahora a estar acompañado de campesinos. Mire, algunos pastores y rodeado de animales. Ese fue el auditorio, mire, ese fue el auditorio de Jesús cuando Él llegó a esta tierra. Sin embargo, vemos por la palabra
que nada de eso le molestó, nada de eso le preocupó, nada de eso le incomodó. ¿Por qué, pastor? Porque el corazón que ha renunciado a su voluntad egoísta y ha puesto a Dios como el valor supremo, no necesita estar entre gente importante. No necesitas estar rodeados de la alta alcurnia para sentirte importante. Porque su valor e identidad no está en las cosas. Su valor y tu identidad tiene que estar en Dios. Y nadie más. Tu relación, tu influencia es Dios. Es con el Señor. Un siervo que vive para la gloria de Dios es un esclavo de justicia y trabaja para hacer la voluntad de su amo. Su vida, los planes, no tienen que ser nuestros planes, son los planes de nuestro amo. Él no tiene planes personales. Él abraza los planes que su amo tiene. Y el ejemplo nos da Jesús. Hermanos, servir a todos los hombres. Por eso dije antes, la estatura del hombre se mide por cuán siervo es de los demás. Jesús le sirvió a sus discípulos cuando fueron fieles y aún cuando lo negaron. ¿Cómo lo atendió y cómo le sirvió a Judas? Lo negaron, pero lo servía. ¿Cómo sirvió Jesús a las prostitutas? ¿A los publicanos? ¿A los leprosos? ¿A los enfermos? ¿Cuánta gente recibió el favor de Dios y lo rechazaron? ¿Fueron mal agradecidos? Hermanos, y de forma incomprensible, déjeme decir, también nos ha servido a usted y a mí. A usted y a mí nos ha servido Cristo demasiado. Jesús le sirvió al traidor todo el tiempo sabiendo que ese traidor lo iba a traicionar. ¿Cómo es eso? Escúcheme, cuando somos siervos humildes, conscientes de lo que somos en Dios, la humildad no tiene favoritos. La humildad no tiene favoritos. Imagínese usted el siervo lavando los pies a los fieles e incluso al traidor y le sirve. El siervo es un siervo aquí y en donde quiera que esté y en las condiciones que esté, desde la posición que esté. Ese es el modelo de Jesús. Por esa razón, en esta mañana necesitamos aprender algo que Jesús dijo que debemos aprender de Él. Mateo 11:29, que Él dijo: aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. No aprendan de otras cosas, no aprenden de nadie más. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, no hay nadie más en quien podamos recibir esa cualidad de carácter. Por tal motivo, el orgullo es algo que debemos renunciar por el poder de Dios. Todos hemos tenido orgullo en algún momento. El orgullo es impaciente. Escúcheme esto. El orgullo es impaciente, pero la humildad es tolerante y perdonadora. El orgullo, ¿qué es lo que hace? Usa a los demás, ¿con qué propósito? Para aprovecharme a mí mismo. La humildad de Cristo permite que Dios use a los demás. ¿Para qué? Para su gloria. Hay varios ejemplos en la palabra. Mateo 19:14. Los discípulos se enojaron porque los niños querían acercarse a Jesús. Y Jesús les dijo: hey, déjenlos, porque de los tales también es el reino de los cielos. Había un hombre que estaba ministrando, sacando liberación, haciendo liberación, sacando demonios. Y en Lucas 9:50 está esa cita. Y los apóstoles dijeron: no, tú no tienes que hacer eso. Nosotros somos autorizados. Y Jesús dijo: no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Debemos aprender a sobrellevar los logros, porque los logros son un terreno fértil para el orgullo. Escuchen, mi iglesia, el orgullo es el terreno donde se siembran
todos los demás pecados de la carne. El llamado de hoy para la iglesia es lo que dijo Jesús en Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, el descanso y el reposo de nuestro corazón es vivir libre de todo orgullo. Y veamos lo paradójico de su sacrificio. Demos unos minutos, terminamos. Es paradójico, es inaceptable para la mente natural que Dios muera en lugar del hombre. Es incomprensible para la mente finita que el dador de la vida entregue su vida. Es paradójico que el juez tome el lugar del acusado. Es paradójico que el inocente muera por el culpable. Nos parece irracional que el santo sea hecho maldición. Inaceptable que el rey vestido de gloria termine desnudo en una cruz. Es incomprensible a la mente humana que el Señor se convierta en siervo. Y esto es lo paradójico de su sacrificio. Esto es lo incomprensible de su sacrificio. Entonces, vale preguntarnos, ¿cómo fue que Jesús hizo todo esto? Número uno, su humildad. ¿Qué es humildad? Tener conciencia de quién era como Dios. Y tener conciencia de quién era como Dios le permitió, le dio el poder y la capacidad de renunciar a sus privilegios. Número dos, su dependencia del Padre. Esa seguridad de depender del Padre le permitió permanecer fiel hasta el final, hasta ir a la cruz. Su deleite continuo en el Padre le permitió vencer cada una de las tentaciones que vivió y experimentó. Su disposición al quebrantamiento permitió que Él pudiera venir y morir en una cruz y pagar el precio total, una vez y para siempre, por todos nuestros pecados. Y lo más glorioso, resucitar al tercer día y ser exaltado a la diestra del Padre, donde está reinando por la eternidad. Estas cuatro características son las que manifiestan el corazón del hombre y la mujer que viven para la gloria del Señor. Número uno, humildad. Número dos, independencia. Número tres, quebrantamiento. Y número cuatro, deleite continuo en el Señor. Por eso es que Él pudo decir, Padre, cuando estaba orando en el Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, recordemos, los siervos existen por causa del reino. Y el reino existe por causa de un rey. Pertenecemos a la clase celestial del Dios que sirve. Y ningún otro pueblo ha de glorificar a su Señor sino su iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Si ha de haber alguna bendición, deberá haber algún quebrantamiento de nuestra voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque no habrá bendición si primero no quebrantamos nuestra voluntad y tomamos la voluntad de Él. Los mártires de la iglesia entendieron esto. Los mártires de la iglesia, usted lea la historia de la iglesia primitiva, esos hombres que murieron de diferentes formas, hermanos, nos dan ejemplo. Ellos entendieron este principio. Y nosotros hoy, usted y yo, caminamos por una carretera pavimentada. ¿Por qué? Por la sangre de esos mártires. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí nos está hablando el apóstol Juan de este grupo de hermanos que vencieron por dos razones. Dos razones. Por el poder de su palabra y porque no apreciaron sus vidas tanto, sino que la despreciaron llegando hasta la muerte. Es decir, entregaron y sangraron. Iglesia amada, no hay verdadera libertad, no hay bendición sin derramamiento de sangre. Esa fue la actitud de nuestro Maestro. Esa fue la actitud de Jesús. ¿Cuál fue la actitud, pastor? Él sangró en una cruz
para bendecir a su iglesia. Él sangró para darnos su mismo corazón. Esa es la herencia de la iglesia de Cristo. Esa es nuestra herencia. Por tanto, como dijo Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Bendito sea el nombre de Jesús. Padre Celestial, ore conmigo. Padre Celestial, te agradecemos por el plan soberano más grandioso de todos los tiempos. Que Dios Hijo descienda a nuestra semejanza para darnos el mismo corazón de Dios. Te agradecemos en esta mañana, Señor, por Jesucristo, porque fue Él quien tomó nuestro lugar de juicio, de deshonra, para llevarnos a la misma posición de Dios. Te doy gracias porque ese fue el corazón de Cristo. Gracias por tu salvación que nos has dado. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque Él pone el mismo sentir de Cristo en nosotros. Gracias porque nos dedicamos en la voluntad del Padre para vivir para tu gloria, Señor. Como hijos tuyos, Señor, en esta mañana, hoy nos apropiamos de este mismo sentir, Padre. Nos apropiamos de este mismo deseo de Jesús. Renunciamos a nuestra voluntad para tomar la voluntad de nuestro amo, Cristo Jesús. Nos deleitamos en el gozo supremo. Señor, renunciamos a todo orgullo, toda soberbia que nos ha hecho aferrarnos a valores temporales, valores vanos, valores pasajeros, Señor. Perdónanos en esta mañana. Tomamos tu perdón, Padre Celestial. Nos arrepentimos de conformarnos con tan poco, Señor. Hoy participamos del sentir de Cristo por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que el sentir de Cristo, el deseo de Cristo, sea mi sentir, sea nuestro deseo, Señor. Que la actitud de Cristo sea la actitud de todo creyente. Que el despojo de Cristo sea nuestro despojo, Señor. Que la humillación de Cristo sea nuestra humillación. Y que el sacrificio de Cristo sea el sacrificio de nuestras vidas hasta que estemos en esta tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén.